Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carolina Escobar. En esta ocasión voy a hablarles de una novela gráfica que se llama Watchmen y fue escrita por Alan Moore, el mismo de V for Vendetta. Esta novela ha sido considerada por la revista Times como una de las 100 mejores novelas de habla inglesa. Esto en un periodo de tiempo que va desde el año 1923 hasta el año 2005, lo cual es un periodo de tiempo pues bastante extenso. Y alcanzó a estar en esta lista de las 100 mejores con justa razón. Esta historia se publicó por primera ocasión entre 1986 y 1987 más o menos. Y hablemos de su nombre porque se llama Watchmen. Bueno, esto viene de una frase de la sátira sexta de un poeta que se llamaba Décimo Junio Juvenal. Y este fragmento, estamos hablando del siglo I y segundo, entre el siglo I y el siglo II. Y la frase decía más o menos Who watches the watchman? Y perdón por mi inglés, que quiere decir algo así como pero ¿quién vigilará a los vigilantes? Y de hecho esta frase puede observarse en el arte del libro en algunas de sus páginas, escondido en forma, no sé, de grafitis de las calles de Nueva York, etc. Y Watchmen entonces viene a ser un título muy ad hoc porque efectivamente trata sobre vigilantes nocturnos, esto es, superhéroes. Pero no se trata de una típica historia de superhéroes porque de hecho estos últimos ni siquiera tienen superpoderes y no se centra en las batallas de los superhéroes contra el mal y los villanos de la ciudad, sino que tiene una historia de la resolución de un asesinato bajo el clima del temor de una guerra nuclear con en ese entonces los soviéticos, además de tocar el tema de las vidas personales de cada uno de sus personajes. Watchmen no tiene una manera de contar una historia, digamos, lineal, sino que entre las páginas vienen algunos apoyos de la historia, que es material ficticio, como expedientes psicológicos de los personajes, fragmentos de periódico, ficticios obviamente, fragmentos de cartas y algún otro material que nos va ayudando. Además, el misterio de la historia se conoce de entrada y a partir de cómo vamos conociendo cómo se resuelve, también allí se van entretejiendo las historias de los superhéroes, que por cierto es un grupo de superhéroes retirados. Estos superhéroes retirados se ven de vuelta a la acción tras el asesinato de uno de ellos. Entonces ese es el punto que desencadena la historia, o al menos lo que podemos encontrar desde la primera página o las primeras páginas. Ahora bien, según esta historia, el primer grupo de superhéroes vigilantes nocturnos surge en la década de los 40 y se conforma por un grupo de personas que no tienen para nada ningún superpoder, sino que eligen una vestimenta llamativa, toman un alter ego y se organizan para salir a las calles. Pero este grupo de personajes de superhéroes se hace tan famoso, es decir, tiene muchísimo éxito, que incluso ayudan a que Estados Unidos se posicione como una hegemonía mundial y bueno, ellos son famosos, responden en entrevistas, salen en los periódicos y lidian con este proceso como de la fama. Este primer grupo de vigilantes se retira y da paso a una nueva generación de ellos, otro grupo de chicos jóvenes que también toman cierta vestimenta, eligen un nombre y, sin embargo, este segundo grupo no ejercerá sus labores antidelincuencia por mucho tiempo, porque será prohibido el ejercicio de los superhéroes en Nueva York y se verán obligados a retirarse
Algunos de ellos serán contratados por el gobierno para realizar algunas funciones, otros se dedicarán a cosas comunes y corrientes. Uno solo de ellos tomará la decisión de continuar con su labor, pero de manera ilegal y en las sombras, sin ser detectado. Él decide continuar. De hecho, él, este último es mi personaje favorito, que es Rorschach, bueno, como la prueba psicológica de las manchas, así se llama, y de hecho su máscara es así como un trozo de esa prueba psicológica con una mancha en el rostro, y actúa como un detective en las calles y callejones de Nueva York investigando ciertos temas. Entonces, dado este escenario, como les decía, se cometerá un crimen, asesinarán a uno de estos vigilantes retirados. Rorschach, que es el único que decidió continuar con su labor, sospechará que se trata de un intento por desaparecer a todos los superhéroes y se comenzará una investigación por su parte, ya que la policía pues no realiza bien su trabajo, y entonces empieza a descubrir varias cosas. A la par de esto podemos ir conociendo la vida de algunos de los personajes, por ejemplo de Dr. Manhattan, que para muchos es el personaje más interesante del libro. Para mí no lo es, para mí fue Rorschach, pero tiende a ser también el favorito de muchos. Y es este hombre de color azul, que de hecho él sí tiene poderes, bueno, podríamos llamarlos superpoderes. Domina la materia, ve el tiempo de una manera no lineal, puede teletransportarse, puede transformar la materia, atravesar cosas sólidas, etc. Y como precisamente no ve el tiempo de una manera lineal, él puede conocer algunos detalles futuros, porque pues ve el tiempo distinto. Este personaje no tiene superpoderes porque haya nacido con ellos, sino que los obtiene después de reconstruirse a sí mismo después de un accidente. Y bueno, este accidente por querer salvar un reloj, de ahí también el título en Watchmen, por una historia especial que conocerán al leer el libro, no quiero arruinárselas. Y pues bueno, él sufre este accidente y obtiene superpoderes después de reconstruirse. Este personaje es como el arma fundamental con la que cuenta Estados Unidos para decirle al mundo: hey, tenemos a Dr. Manhattan, que tiene superpoderes, que conoce el tiempo y que nos está ayudando, los posiciona de alguna manera frente a los soviéticos. Sin embargo, después del asesinato de este otro superhéroe retirado, se arma un escándalo con Dr. Manhattan y se exilia. Se va del planeta con sus superpoderes. Se va a Marte. Siendo esto, Estados Unidos se queda vulnerable sin su principal arma, por así decirlo. Y entonces sí, hay un tiempo limitado, hay los días contados para que la Unión Soviética decida atacar nuclearmente al país, debido a que pues ya perdieron su principal arma. Y hay entonces una elegante referencia al reloj apocalíptico en el que los minutos van avanzando y se acerca el final. Los superhéroes tendrán que lidiar con esta tensión de saber que la guerra y el fin del mundo se acercan, y además tienen que descubrir quién está a su acecho, quién quiere dejarlos fuera del panorama, porque además algunos reciben ataques, entonces tienen que defenderse y tienen que encontrar al verdadero culpable que está tramando toda esa situación. Los vigilantes unirán sus fuerzas en pro de resolver el misterio y para ayudar a esta moción. Ahora bien, en el camino, como les decía, podemos conocer la psicología de cada uno de los personajes de una manera muy bella. Además tenemos otra historia que es los relatos del navío negro, que es una historieta, se nos presenta como una historieta que un niño va leyendo a lo largo del libro, y esta historia del navío negro apoya
ciertas cosas que nosotros también vamos leyendo en la historia de Watchmen. Se empalman dos historias y esto se me hace un detalle muy muy bello. Al principio no lo entendía mucho, sin embargo conforme fui avanzando en ambas historias pude observar cómo se complementaban para no sé, dar como una mayor fuerza. Entonces se complementan bastante bien y es muy rico leerlo. Siento yo que el personaje del cual podemos profundizar un poco más es Rorschach, y pues de él conocemos a fondo el por qué es como es, un poco de su historia, profundizamos en cómo es su visión del mundo y cómo es que llegó a tener esa visión del mundo. Él por mucho es mi personaje favorito y bueno, en total la historia te lleva a reflexionar acerca de si verdaderamente se puede combatir el mal. Estos combatientes realmente están jugando del lado del bien, o de hecho hay un lado bueno y hay un lado malo en las cosas. Nos lleva a pensar en cómo es que hay algo detrás que maneja todos los hilos, y como una frase de Dr. Manhattan, él es la única marioneta que puede ver los hilos. Entonces realmente creo que sí me puso mucho a pensar en el juego de lo bipolar entre lo bueno y lo malo, y cómo es que a veces ciertas personas con la intención de hacer algo bueno terminan actuando de una manera que los coloca en el otro extremo. O por otro lado, con otro de los personajes, no quiero decirles quién para no arruinarles muchos detalles, la ambición, hasta dónde puede llevarte la ambición, la noción de un mundo y lo que puedes llegar a ser. Entonces espero que se hayan interesado en leer Watchmen, espero lo puedan conseguir y me puedan comentar aquí abajo si es que les ha agradado la historia, cuál ha sido su personaje favorito y qué les dejó el libro en sí. En mi opinión no experta, yo le daría una calificación de 4 de 5, no porque la historia no llegue a ser completamente perfecta o ser muy buena, tal vez la perfección no existe, pero sí porque yo no estoy acostumbrada a leer pues novelas gráficas, entonces creo que le doy esa calificación más por mi propia costumbre de no leer cosas así. Pero quizás ustedes puedan tener pues una estima hacia este libro en otra calificación. Entonces esto ha sido todo por este video y recuerden, pues yo soy Carolina Escobar y nos vemos hasta el próximo video. Bye bye.